Hola, ¿qué tal? Estreno tipo de micro, creo. Hoy, en un minuto, todo el mundo me ha dicho que me parezco algo diferente, desde Marina Dorcía de vacaciones, a Madonna, a hacer una TED Talk. No sé si voy a ser tan interesante como cualquiera de estas tres cosas, pero lo vamos a intentar. Este año os voy a contar que por primera vez pude ir a Valencia en época de fallas. ¿Alguien ha estado en las fallas alguna vez? ¿Las ha podido ver? Bueno, a mí me impresionó, porque a los 31 años o 30 que tenía en ese entonces, nunca había ido a las fallas. Pero además tuve la suerte de poder ir con mi cuñada, que es valenciana de pura cepa. O sea, tú piensas en la típica valenciana y es la foto de mi cuñada. Y ella es una pedazo de anfitriona, generosa, hospitalaria. Y entonces cuando fuimos allí nos quedamos en casa de mi hermano y mi cuñada y nos fueron llevando cada tarde cuando salían de trabajar a ver las fallas, a ver las fiestas como lo viven los valencianos de verdad. Y nos iban explicando todos los entresijos de esas fiestas y lo que costaban más o menos las fallas y yo alucinaba porque ves una cosa preciosa, alucinante y que te dicen que quizás les ha costado 500.000 euros. Para quemarla. Y pienso, esto es que vale más del doble de mi piso. Y han estado un año construyéndolo, lo van a quemar y en unos días no lo vuelven a ver. Entonces, tú vas desde fuera y lo ves un poco como sin sentido, ¿no? Es una fiesta donde quemas dinero. Pero ella nos contaba que para ellos las fallas es mucho más que unos días. Para ellos, las fallas, para los falleros, ellos tienen lo que se llaman los casales falleros. Y los casales falleros preparan todo el año la falla que luego van a exponer con un maestro fallero, etc. Y para los casales falleros no se trata solo de esos días de fiestas, es todo el año. Todo el año van quedando, van haciendo barbacoas, asados, eventos, fiestas, salidas. Es como una familia, ¿no? Mi cuñada decía, es como una secta. Porque cuando te dicen que pertenecen a un casal fallero, vamos, son del casal fallero a muerte, tienen la agenda ocupada con cosas del casal fallero, hacen vida con los del casal fallero y yo pensaba, bueno, no se diferencia mucho a una iglesia entonces, ¿no? Lo que pasa es que tienen este club social. Y es que pensaba que muchas veces las personas tenemos esa necesidad de comunidad, porque hemos sido creados para responder a esa necesidad, más que nada. Pero tú lo puedes ver. La gente que no va a una iglesia, por ejemplo, van al fútbol de los hijos y con los padres del fútbol, vamos, son una piña y de repente hacen barbacoas, quedadas, por las noches se van a tomar algo en los momentos de ir a ver a los niños, lo largan todo el día. Y si no es eso, la gente se junta por aficiones, ya sea con el grupo de amigos que van a hacer salidas a la montaña y caminatas y son unos frikis y todos los sábados, o comparten la música o lo que sea. La gente al final acaba moviéndose y juntándose en pequeñas comunidades y pequeños clubes sociales. Y yo pensaba, ¿y entonces qué nos diferencia la iglesia de cualquier club social en sí que puede responder a nuestra necesidad de relacionarnos, a nuestra necesidad de formar parte de algo, ¿no? Y creo que hay muchísimas diferencias que podríamos hablar y de eso un poco quería hablar hoy. ¿Qué nos diferencia a la iglesia? Cuando hablamos de conectar con la iglesia, ¿qué nos diferencia? Como Moy ha dicho, estamos en medio de esta nueva serie Conecta, Crece, Construye. ¿Por qué estas tres palabras? Bueno, porque es algo súper sencillo, muy esquematizado de lo que creemos que es el caminar de cualquier creyente. Tú primero conectas con Dios, con Jesús, luego conectas con su cuerpo, con su iglesia, empiezas un camino, una época que dura toda la vida de crecimiento, en el que creces tu relación con Él, creces tu relación con otros y aprendes que a través de ti es como Dios construye su reino aquí, ¿no? Entonces estas tres palabras simplemente ejemplifican esto o lo resumen de una manera muy esquematizada. Y me tocaba conecta con la iglesia.
Y la verdad que se lo comentaba a unas personas en el desayuno. Porque yo normalmente, hay personas aquí que me preguntan, Noé, a veces me preguntan, ¿pero cómo lo haces cuando te toca predicar trabajando 40 horas con los 2 niños y tal? Y muchas veces en mi caso, como Dios lo hace conmigo, es que si yo sé desde hace semanas que me toca hablar de esto, pues voy orando y a veces viendo una serie, tengo ahí una revelación divina que yo digo y pienso, ¡buah, esto me va a ir súper bien para la predicación! O estoy haciendo el devocional y de repente, ¡buah, es que esto me funciona! O voy simplemente caminando y voy pensando en esto y Dios me va dando como todo el bosquejo que una vez me siento a escribir, simplemente tengo que poner en escrito lo que ya tengo más o menos ordenado en mi cabeza. Como que Dios, ¿no?, me lo va poniendo en el corazón. Y más o menos, cuando me tocaba hablar de Conecta con la Iglesia, yo iba pensando todo este tiempo y tenía mi pedazo de bosquejo en la cabeza, ¿eh? Yo ya tenía las anécdotas escogidas, yo ya tenía incluso alguna que otra mención de un autor cristiano o de un comentarista bíblico para reforzar lo que yo quería decir. Y ayer, no os voy a mentir, a las 10 de la noche, después de Olimpiadas, acostar niños y tener que ponerme sí o sí a escribir mi bosquejo, es como que escribía y no tenía sentido lo que estaba escribiendo. Era como, pero si en mi cabeza, era precioso, ¿eh? En mi cabeza tenía todo el sentido. Y no lo podía escribir. Escribí el bosquejo en plan, primero esto, segundo este versículo bíblico. Y no podía ni escribir un poco el resumen de lo que tenía en la cabeza. Y yo, bueno, me bloqueé. La verdad, ¿para qué mentiros? Me bloqueé de mala manera y le dije, Dios, yo ahora ya no sé qué estás haciendo porque lo tenía todo súper bien planeado. Pero sentía que Dios quería hacerlo de otra manera. Y lo que estaba sintiendo es que cuando hablamos de conectar con la Iglesia, me era muy fácil dar el mensaje de qué es para nosotros, para Moy y para mí o para Friends la Iglesia. Y es muy fácil hacer una predicación temática para hablar de nosotros, para hablar de lo que es Friends, para hablar de lo que es la iglesia local, para hablar de cómo sueño yo que sea la iglesia. Y me di cuenta que la predicación tan preciosa que tenía en mi mente no hablaba de la iglesia de Dios, hablaba de la iglesia de Gretel. No sé si eso tiene sentido, pero es lo que Dios me estaba mostrando ayer. Por eso cuando escribía las cosas no me sentía cómoda, no me imaginaba. A veces yo escribo porque estoy aquí imaginándome en mi cabeza hablar y no me podía imaginar a mí misma hablar porque sentía que Dios no es lo que quería hablar. Y me fui a dormir. Y dije, mira Dios, mañana a las 6 de la mañana me levanto y continuamos por donde hemos dejado, que es un papel en blanco, así que no me voy a perder por donde nos hemos quedado y me tendrás que mostrar tú lo que tú quieres que escriba en qué es tu iglesia, Dios, porque ya que no quieres que hable yo, no. Me fui a dormir, no me ha sonado el despertador, o sí, pero bueno, cuando me he conseguido levantar era, Dios, me encierro en la habitación, en pijama, no he salido ni de la cama, tenía el ordenador al lado y ha sido un rato con Dios impresionante para mí, porque he sentido como que Dios me ha revelado y me ha hecho ver la iglesia de una manera en la que yo nunca antes la había visto. Y me ha hecho ver la iglesia no como una iglesia local, ni siquiera como la institución de iglesia universal, sino la iglesia en su esencia, la iglesia como Dios la ve en su corazón. Y es muy difícil hacer una predicación de la iglesia y podemos hablar que somos más que un club social, que somos una familia, que es un lugar para aprender, que es el ambiente donde crecemos. Pero Dios lo que me estaba mostrando es que la iglesia es parte de su pacto. Y la iglesia, para Él hace la similitud de que es Cristo con su novia. Es un pacto como una relación de esposo-esposa. Incluso en el Antiguo Testamento, Dios a sí mismo se relaciona con el pueblo de Israel como un esposo con su esposa. Y lo que estaba sintiendo, la verdad, de compartir era que la iglesia es parte de un pacto. La iglesia es un pacto, la iglesia es algo santo. La iglesia es la esencia de Dios y de nuestra relación con Él. El matrimonio y el pacto del matrimonio ya se nos menciona en Génesis 2 cuando dice: y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una misma carne. Desde el principio del todo ya vemos que este pacto sagrado entre marido y mujer tiene connotaciones muy profundas. Y hoy no estamos hablando del matrimonio, ya habrán cursos para matrimonios donde seguramente este versículo se mencionará y se verán todos los entresijos de qué significa unirse, dejar a tus padres, ser una sola carne.
Lo que quiero decir es que desde el principio ya estaba Dios hablando de este pacto tan profundo entre marido y mujer, pero es que desde el principio Dios nos estaba mostrando que ese pacto tan sagrado también es el pacto que nos une a nosotros con Dios y con su Hijo. Así que lo que voy a intentar hacer es explicar con vosotros todo lo que he estado esta mañana empapándome y viendo de una manera que es como, wow, qué pasada. Así que no sé si podré ser capaz de transmitirlos como lo he vivido yo, y eso espero, pero si me dejáis, aunque Moya hoy ha orado por mí, vamos a orar. Y Dios, te necesito. Todos los que estamos aquí te necesitamos. Y solamente te quiero pedir, Dios, para que tú hoy te compadezcas y hables a través de mí lo que sea que tú tienes en tu corazón. Ayúdame a alejarme de hablar de la iglesia que yo tengo en el mío y pueda escuchar la iglesia que tú diseñaste, la iglesia que tú pensaste y la iglesia que tú has puesto aquí y en cada uno de nosotros. Así que habla tú a través de mí y sé tú el que pueda revelar cosas que quizás habíamos dado por sentado o no habíamos comprendido en toda su profundidad. En el nombre de Jesús, amén. El matrimonio es un pacto tomado por amor, basado en el sacrificio, donde nos juramos fidelidad, amor y cuidado eterno, ¿verdad? Cualquiera de los que estamos casados podemos decir que tomamos esa decisión primero por amor, ¿no? Aquí no han habido, que yo sepa, matrimonios impuestos por los padres. Tomamos la decisión por amor, porque amamos a esa persona. Y ese pacto vemos que se tiene que basar en un sacrificio mutuo, ¿sí o no? Te sacrificas cada día para que eso funcione. Te sacrificas cada día para que la otra persona y tú podáis tener una relación buena, para que os podáis entender. Como decía Jorge, tenéis que tener momentos de hablar, ¿no? Ser intencional y hablar con esa honestidad. Y el matrimonio es ese sacrificio para poder llegar a cumplir la promesa que hicisteis de amaros para siempre, de exclusividad, de fidelidad y de cuidado en los buenos y en los malos momentos. Y la relación de Dios con su iglesia también es un pacto tomado por amor, basado en el sacrificio, para jurarnos fidelidad y cuidado, vida eterna. Así que vamos a ir al principio de todo. Si estáis conmigo, vamos a retroceder al principio de la historia. Y como toda buena historia, empieza por el inicio. Así que no os asustéis si empezamos en Génesis 1, si empezamos como Dios lo creó todo. Así que vamos a viajar hasta allí, vamos a volver a recordar cómo empezó todo, que fue Dios creando el mundo. ¿Y sabéis por qué fuimos creados los humanos? Y esto me parece brutal. Porque respondimos a la necesidad que Dios tenía de relacionarse, de tener comunidad con algo hecho a su imagen y semejanza. Y por su necesidad de comunidad con nosotros y de ser adorado por nosotros, por seres a su imagen y semejanza, fuimos creados. Y no fue solo creado una persona, sino que fue creada toda la humanidad como respuesta a la necesidad que tenemos de relacionarnos, de tener comunidad los unos con los otros. El ser humano fue creado como una respuesta a una necesidad divina y una necesidad humana de relacionarnos con Dios y entre nosotros. Y es brutal porque pensaba, es que eso es iglesia. O sea, el principio de todo, esa comunidad perfecta entre nosotros y con Dios es iglesia. Ya era eso, era el plan original de Dios y el plan definitivo. Y pudimos gozar durante un tiempo de esa perfección, de esa comunidad perfecta con Dios cara a cara, en un mundo donde no había maldad, en un mundo donde no había injusticia, en un mundo donde no había dolor. ¿Pero qué pasó? Que Satanás susurró a Adán y Eva lo mismo que nos susurra a ti y a mí hoy. Porque todo pecado empieza por el susurro de ¿qué pasaría si fueras tu propio Dios? Si lo paramos a pensar, esa es la guerra que todos tenemos. Cuando pecamos es porque lo queremos hacer a nuestra manera.
Dios, yo sé que Dios me pide esto, pero ¿qué pasaría si yo me creo por encima de Dios? Si yo lo hago a mi manera. ¿Qué pasaría si me dejo llevar por lo que yo quiero hacerlo? Si yo soy la que decide cómo vivir esta vida. Y esto es lo que pasó a Adán y Eva, en esa perfección, en esa comunidad tan profunda. Se puso la pregunta en su mente, ¿qué pasaría si fueras como Dios? Y tú supieras el bien y el mal y pudieras vivir a tu manera. Entonces, Adán y Eva tomaron la decisión de hacerlo a su manera y pagaron las consecuencias. ¿Queréis hacerlo a vuestra manera? ¿Habéis decidido hacerlo a vuestra manera? Ya no hay lugar. En este lugar perfecto, en esto que he creado tan precioso, en esta comunidad entre nosotros, en ese plan original de Dios, no hay lugar a que tú lo quieras hacer a tu manera y ser de igual a igual conmigo. Así que pagaron las consecuencias de decir, lo siento, así será el mundo a vuestra manera. Salieron del jardín del Edén y empezó a formarse el mundo en el que vivimos hoy, que no dista tanto del mundo que se nos narra en la Biblia, en el que ya vemos al principio de Génesis, los primeros capítulos, en el momento en el que Adán y Eva son expulsados de ese lugar, como hay envidias, rivalidades, maldad, asesinatos, aberraciones. La humanidad sigue multiplicándose y la maldad se multiplica con ella, hasta tal punto que Dios lo ve y se llena de ira. Yo creo que es la mezcla entre tristeza y una ira profunda, porque lo que él había creado distaba muchísimo de lo que estaba viendo. Su plan original con el ser humano de poder estar todos juntos en una comunidad y armonía perfecta con él se había convertido en un lugar de injusticias, de maldad, de aberraciones, donde solo un hombre podía haber sido encontrado justo delante de Dios, y no por ser perfecto, sino por amarle. Solo Noé en esa época pudo conseguir el agrado de Dios en toda humanidad perdida, alejada, que hacía que Dios no pudiera ni mirarnos, porque no era para nada lo que él había diseñado. Y tal fue su enfado y su ira y su desesperación que se cargó a la humanidad entera casi, que salvó a una única familia que había sido encontrada justa, y su ira se vio traducida en la destrucción del mundo, de casi toda la humanidad. Oye, es heavy, ¿eh? No me lo estoy inventando yo, porque me miráis con una cara de no, Gretel, que Dios es Dios de amor. No, Gretel, que Dios no haría eso. Es heavy, pero es que lo hizo, ¿eh? Fue tal su ira, su enfado, que él quería destruirnos. Y dice la Biblia incluso que se arrepintió de habernos creado. Y es muy heavy, no puedo encontrar otra palabra, y es doloroso. Pero ¿sabéis qué hizo Dios? Hizo un pacto. Y esto a mí me flipa. O sea, esto es lo que estaba esta mañana viendo y se me ponían los pies. Hizo un pacto. ¿Sabéis por qué puso el arco iris e hizo el pacto de nunca más destruirnos? Porque decidió que aun siendo Dios no se iba a dejar llevar por sus impulsos, por sus emociones, ni por la justicia que nos merecíamos. Él mismo se iba a bajar e iba a hacer un pacto con nosotros para decir, nunca más os destruiré. Hizo su primer pacto que podemos recordar cuando vemos un arco iris, que nuestro Dios se humilló a sí mismo para hacer un pacto con nosotros y decir, ya no voy a vivir por lo que es justo o injusto, no voy a haceros pagar lo que os merecéis, no voy a haceros pagar el impulso que puedo tener al ver este mundo tan perdido. Yo mismo me comprometo a no volver a destruiros de esta manera. Es increíble. Y ahí empieza, es el primer pacto de una serie de pactos, porque desde el primer momento en el que nosotros destruimos el plan original, desde ese primer segundo, lo que Dios hizo fue buscar un plan para reconquistarnos y para poder estar de nuevo en esa comunión perfecta, en esa relación tan íntima con Él. Y entonces en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios hace pactos con su gente, con su pueblo, y con la primera persona es con Abraham, y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, todavía ni Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el pacto que vuelve a hacer Dios con Abraham. Es un pacto que primero hace con un hombre, que se extiende a una familia, que después se extenderá a un pueblo, después se extenderá a una nación y finalmente se extenderá a un reino en el que estamos tú y yo. Es brutal. Ese pacto, déjame volverte a decir, fue un pacto que Dios hizo con un hombre que luego se convirtió en una familia, en un pueblo, en una nación y finalmente en un reino, que es el reino en el que formamos tú y yo al aceptar a Jesús. Y ese es el pacto, el primer pacto que hizo. Y a mí hay algo que me ha alucinado y es cómo empieza la promesa, que es: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Empieza diciendo: deja a tu padre y a tu madre para unirte a mí. ¿No es fuerte? Lo primero que le está diciendo a Abraham es: deja todo eso y yo te daré algo nuevo. Porque creo que lo que Dios estaba diciendo aquí a Abraham era: deja tu comodidad, deja tu seguridad, deja todo aquello que te da provisión y confianza. Ven a lo desconocido conmigo, pero yo seré tu proveedor, yo seré tu guía, yo seré tu Señor y te voy a dar mucho más de lo que tienes ahora, de lo que te puedes llegar a imaginar. Y Abraham empieza toda su vida, empieza toda esta historia aprendiendo a confiar en Dios. Porque al dejar su casa se va a otra tierra y empieza a mentir, diciendo que su mujer es su hermana, y empieza a hacer las cosas un poquito a su manera, hasta que va viendo lecciones de Dios en las que les dice: no me estás entendiendo, deja todo esto y únete a mí. Yo, confía en mí. Hazlo a mi manera y te voy a mostrar la bendición que tengo para ti. Y Abraham empieza a confiar en Dios y en ese pacto. Y todo el Antiguo Testamento es Dios diciendo a Abraham, a su familia, a su pueblo, a su nación: deja a tu padre y a tu madre y venir conmigo a lo que yo tengo para vosotros. Deja Egipto, deja el desierto, deja tus dioses, deja tus maneras, deja tu seguridad. Deja todo eso y confía en mí. Y constantemente es Dios intentando recordar ese pacto. Y ese pacto, Dios desde el principio, desde el comienzo, ya lo empieza a comparar al pacto de hombre y mujer en el momento en el que se casan. Y en Isaías 54:5 dice: porque tu marido, se lo está diciendo a Israel, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Oseas 2:19-20. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Jehová. Ezequiel 16:32 le dice a Israel: mujer adúltera. Mujer adúltera, que en lugar de a tu marido recibes a extraños. Y mirar este versículo, qué potente. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Esto es un profeta diciéndoselo a Israel, al pueblo de Dios, a ese pueblo con el que el Señor había hecho su pacto de exclusividad, de amor. Y dice: sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste. ¿Estáis entendiendo lo que está diciendo? ¿Descubrirse en una cama? Pusiste a otro en mi lugar, te diste completamente a él, te uniste a esa persona y ensanchaste tu cama. La hiciste más grande para que otros pudieran caber. E hiciste con ellos, ¿sabéis qué dice? Pacto. Es que es brutal. ¿No os parece increíble cómo está todo relacionado? E hiciste con ellos pacto. Porque el pacto, ¿con quién lo habíamos hecho? Con Dios. Ese era nuestro pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías.
es muy profundo. Porque cuando nosotros engañamos y vivimos a nuestra manera y hacemos las cosas a nuestra manera, no es solamente, bueno, como unos hijos desobedientes, ¿sí o no? A veces tenemos esa sensación. Ay, ¿sabes? El niño como Sofía o Adam ponen cara de pillo y te sonríen y no vayas allí. Y ves ahí al Adam con su bicicleta verde sonriéndote, yendo hacia allí. Y nos creemos que Dios es este juego, a veces, porque Dios es nuestro Padre. Y, no tendría que haber hecho esto, pero, lo siento, papá, no mires. Y, perdón, papá, que necesito dinero para comprarme unas cervezas. Ay, papá, Dios, me vuelvo a ir. Y creemos que es un juego. Y estoy harta de ver cómo en el siglo XXI los cristianos viven en ese juego con Dios. Lo hago a mi manera, no pasa nada, papá, perdón, tú siempre me perdonas. Pero no os olvidamos que la relación que tenemos con Cristo como iglesia no es solamente que es nuestro Padre, que también es nuestro esposo, que nos está esperando, que ha dado todo para que podamos llegar a Él vírgenes, puros, blancos y santos. Y cada vez que lo hacemos a nuestra manera, no solamente estamos diciendo, lo siento, papá, estamos diciendo a nuestro esposo o a nuestra esposa, te voy a engañar, te voy a traicionar, te voy a hacer daño, porque no estoy cumpliendo con la parte del pacto mío, porque tú no eres suficiente, porque lo quiero hacer a mi manera. Y el dolor que causamos en Dios es que se nos olvida que Dios se duele. Y no es solo un padre que dice, ya volverán a mí. Es un esposo que ve cómo su mujer se prostituye. Y es fuerte, Lo siento, no lo estoy diciendo yo. Es la Biblia la que constantemente nos está intentando recordar que eso es lo que hacemos cada vez que intentamos hacerlo a nuestra manera. Y me encanta este versículo porque dice, allí también subiste a hacer sacrificio. Y a mí me es curioso, ¿no? Cuando empezamos como a conocer a Dios y vemos el Antiguo Testamento todo lleno de sacrificios y piensas, ¿y para qué tanto sacrificio? No habían otras maneras de hacerlo, ¿no? Pero pensaba en que, como he dicho, todo matrimonio es un pacto tomado por amor y se basa en el sacrificio. Vamos a ver en cualquier pareja o en cualquier relación, tanto con amigos como con tus padres, con tus hijos, o sí, con tu cónyuge, con tu pareja del momento, lo que sea. No sé si alguna vez os ha pasado solo a mí, pero voy a poner el ejemplo de Comoy, que me dice, es que te amo. Pero estoy enfadadísima, y llevo ya unos días tragando y me dice, es que te amo. Y yo no lo hago muy a menudo, porque soy un amor. Pero alguna vez, perdón, ¿sí? Pues a ver si lo demuestras, ¿no? Tanta palabrita. A ver si lo demuestras. Que lo que yo no quiero son abracitos. Y viene y me abraza y yo, nada de abracitos. Es que eso es muy fácil, demasiado fácil. ¿Me amas? Me lo muestras. Me lo demuestras. Y me lo demuestras y te quiero ver sufrir. Pero no hay mayor acto de amor que cuando te sacrificas a ti mismo por otro. Y no significa ya en una cruz. El mayor acto de amor que haces con tu pareja o con tus amigos es cuando tú no haces lo que a ti te gustaría o te iría bien o tal y sacrificas en ese momento pues las ganas que tengas de hacer una cosa, tu comodidad, tu orgullo, que quizás es lo que más cuesta sacrificar, tu ego, y te sacrificas a ti mismo para demostrar a la otra persona que la amas. Y ese es el mayor acto de amor, ¿verdad? Me encanta que Moy me diga que me ama, pero también me encanta cuando veo a Moy sacrificarse por mí, porque ahí entonces sé que realmente me ama. Y Dios no solamente nos dice te amo, no solamente ha tomado un pacto con nosotros por amor, también nos lo ha mostrado en el sacrificio. Ya el primer pacto se selló en un sacrificio. ¿Queréis leerlo conmigo? Me da igual si no queréis porque yo lo voy a leer, así que... Génesis 15. Esto es Abraham hablando con Dios. Y dice, le dice primero Jehová, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Vale, ahí ¿quién le está diciendo? Para mí Abraham ahí le está diciendo, sí, que sé que me amas. Pero ¿cómo estoy seguro que me amas? ¿No?
Es un poco como Dios le está diciendo, te he sacado de Ur, te he sacado de tu tierra, te he bendecido, has visto un montón de milagros y toda esta tierra será en heredad para ti. Pero Abraham está pensando que soy estéril y mi mujer también, ¿eh? ¿En qué? Sí, me amas, pero demuéstramelo. Las palabras no me sirven. Y dice rápidamente el Señor, que es muy hábil, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó Abraham todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Vale, vamos a parar aquí un momento. ¿Alguien le encuentra el sentido a que Abraham de golpe las partiera por la mitad sin que Dios le dijera nada? Es raro la primera vez que te lo lees, ¿no? Dices, o sea, Dios te está pidiendo aquí unos animales y tú, porque sí, te pones a matarlos y a partirlos por la mitad de una manera un poco sangrienta y poner una mitad contra uno. Vale, ¿esto a qué viene? Pues viene al contexto, por eso la Biblia es brutal cuando la ves con su contexto. Y es que en la antigüedad, cuando 2 personas hacían un pacto, la palabra era muy importante. Si ellos decían, esta es tu tierra y de esta línea yo no pasaré, no tenían que firmar contratos. La palabra ya era suficiente. Y para sellarla, ¿sabéis qué hacían? Un sacrificio. Decían, ¿sí? ¿Estás seguro? Pues tráeme a una becerra. La partían por la mitad. Ponían una mitad en un sitio y la otra mitad en el otro. Y ambos iban, uno desde cada mitad, manchándose de sangre, y caminaban y decían, que así me sea hecho si no cumplo con mi parte del pacto. Así, todos. Y se tenían que manchar de sangre, Era un poco sanguinolento esa época, pero una mitad aquí, otra allí, caminaban cada uno su parte y decía, que así me sea hecho si no cumplo con mi parte del pacto. ¿Y sabéis qué estaban diciendo de que así me sea hecho? Que a mí me partan por la mitad si yo no lo cumplo. Si yo pongo un pie en tu tierra y yo te había dicho que no iba a hacer, que me partan por la mitad. La muerte era la consecuencia de no cumplir el pacto. Así que Abraham rápidamente entendió lo que Dios le estaba diciendo. ¿No crees que voy a cumplir mi pacto? Trae para acá todos estos animales que ahora lo vamos a sellar con este sacrificio. Así que Abraham los partió. Pero dice la historia, si seguimos leyendo, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán aquí, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Bueno, todo esto le está prometiendo, y dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneceos, de los catmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Vale, ¿podemos volver al principio en el que ese pacto se sellaba porque los dos se manchaban de sangre? Sin embargo, no vemos a Abraham caminando, vemos a Abraham somnoliento. Y la antorcha que representaba a Jehová, que eso es lo más increíble, dice que se movía entre las 2 mitades. ¿Sabéis lo que estaba haciendo Jehová allí? Estaba ocupando nuestra parte del pacto. ¿No te crees que yo cumpliré tu palabra? Y Jehová le estaba diciendo a Abraham, la cumpliré aun cuando tú no cumplas la tuya. Y se selló. Y se selló. Porque si alguien no cumplía la parte de ese pacto, ¿cuál era el resultado? La muerte. Y Jehová dijo, ¿necesitas pruebas de mi amor por ti, de mi sacrificio? ¿Quieres la prueba definitiva? Me sacrificaría a mí mismo por tal de prometerte que mi pacto saldrá adelante.
dice que cayó una gran oscuridad. En otro momento de la Biblia se habla de esa misma oscuridad. ¿Sabéis cuándo? Cuando Jesús es sacrificado en la cruz y cuando Jesús cumple la parte del pacto. Y si no me creéis a mí, la Biblia dice claramente: por eso Cristo es mediador, el que está en el medio, partido por la mitad, de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ahora que ha muerto como rescate para liberarlos, y ojo aquí, de los pecados cometidos bajo el primer pacto. ¡Wow! Ha muerto como rescate para liberarnos de los pecados que hemos cometido bajo el primer pacto. Es decir, el pecado de no haber cumplido nuestra parte. El pecado de no haber respetado ese pacto como un matrimonio de fidelidad, de exclusividad y de amor eterno. Y entonces Jesús rescata a su iglesia, a su novia. Dice también en Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y esto es lo que Dios me estaba poniendo, porque cuando pensamos en la iglesia, pensamos en esto. O pensamos en la iglesia universal. Pero pensamos en una familia, pensamos en una comunidad, que lo es, en un lugar donde conocemos gente como nosotros y que podemos alabar a Dios, y lo es. Pero la iglesia es tu parte del pacto. Jesús se sacrificó para que tú fueras parte de su iglesia. Y es brutal. Y cuando vemos la iglesia como algo, la iglesia a donde voy el domingo o no, nos olvidamos de la bendición que es la iglesia. En Éxodo 19:5, Jehová le dijo a su pueblo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardarais mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero en primera de Pedro dice a los creyentes: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La iglesia es todo eso. Y es lo más asombroso que hay. Así que tu iglesia no es Friends. Eso es donde tú te reúnes. La iglesia es que ahora estás en comunidad directa con Cristo y estamos volviendo a su plan original en el que nosotros teníamos una comunidad perfecta y con Él una comunidad perfecta. Y eso es lo que permitió la sangre de Cristo. Y esperamos, como una novia espera el día de la boda, según Apocalipsis, a unirnos de nuevo con Cristo para ir allí sin mancha y sin pecado, vistiendo de blanco, perfectos, no por nosotros cumplir nuestro pacto, sino porque Él tomó nuestro puesto y murió por nosotros. En verdad no estoy explicando nada del otro mundo, pero es recordar lo que somos, porque nos perdemos y podemos pensar que la iglesia es una alabanza genial, una buena predicación, los grupos de conexión, la comunidad. No, la iglesia eres tú. Cuando caminas por tu barrio, tú eres la iglesia. Cuando vas a tu trabajo, tú eres la iglesia. Cuando estás con tu familia, tú eres la iglesia, porque en cada momento tú eres parte del pueblo adquirido por Dios. Tú eres un real sacerdote, tú eres nación santa. Donde pisan tus pies, está pisando Dios. Donde tú hablas, puede hablar Dios. Donde tú interactúas, ahí puede interactuar Dios. Eso es la iglesia. ¿Y sabéis qué es lo bueno de venir los domingos a la iglesia y simplemente juntarnos como iglesia? No son los desayunos, no es la predicación. Mira, lo más parecido que podemos decir que es el cielo es el momento de adoración en la iglesia. Y ahora, esto no lo tenía apuntado, pero os voy a decir.
Hace un tiempo estuvimos aquí haciendo un poco el tonto con una guitarra y cantando himnos antiguos. No sé si os acordáis, yo no di ni uno, tenía a Jorge como traductor, porque yo cantaba y nadie me seguía, y luego Jorge decía lo mismo que yo, y todo el mundo, ¡ah, sí! Sin resentimiento, Jorge, pero... Y yo vi aquí un grupo de personas haciendo el tonto, cantando a pleno pulmón. Y vi a un grupo de personas pasándoselo bien y liberados. Y a veces vengo los domingos, y parezca que no, entre niño y cerrar los ojos para yo cantar, veo a una iglesia. Si Dios me salvó, tal. Yo no digo, que tengáis que levantar vuestras manos. No seamos una iglesia que pensemos que el que está levantando sus manos y saltando es más espiritual que el que está sentado de rodillas, porque la adoración es súper personal. Lo que sí que digo es que no son las maneras, es la actitud de que veo que a veces venimos aquí y cantamos porque toca. Lo impresionante de la iglesia es juntarnos, siendo iglesia, con las personas que forman parte de esta nueva familia, de este pueblo, de esta nación santa, adorando a Dios todos juntos. Y en esos momentos gozamos de esa comunidad que Adán y Eva gozaron en el Edén. Y es fascinante. En esos momentos Dios está aquí entre nosotros y todos juntos cantamos. Porque os he de decir que las bodas del Cordero con su iglesia no son las bodas contigo. Dejemos de hacerlo todo sobre nosotros. Nos imaginamos a nosotros vestidos de blanco con Jesús porque qué bonita es la relación y qué bonito es que Jesús nos ame. Y nos olvidamos que es Jesús sacrificándose por toda la humanidad y que las bodas del Cordero serán más alucinantes cuanta más gente esté allí. Porque no se tratará de Gretel, no se tratará de Javi, no se tratará de Toñi, no se tratará de nosotros, se tratará de nosotros juntos delante de Dios. Y esa comunidad perfecta era el plan original de Dios. Y esa es su iglesia. No es solo esto. Así que os tiro las orejas, a mí misma me las tiro. Y os quiero animar a que cuando vengamos aquí el domingo a cantar, me da igual que levantes tus manos, que estés de rodillas o que estés sentado, porque muéstrate tú con Dios como a ti te dé la real gana. No necesitamos estar todos dando brincos. Lo que os pido es que vengamos aquí con la seriedad que este momento tiene. Y no depende de si se toca mejor la guitarra o de si se canta mejor o de si esta canción me gusta más o menos. Se trata de que todos juntos estamos como la novia esperando a Cristo, con ganas. Así que conecta con la iglesia, no es conecta simplemente con Friends, es conecta con Él de esta manera. Y ya para acabar, no sé cuánto llevo, yo pensaba que iba a estar 20 minutos esta mañana mientras escribía, digo, bueno, Dios, no tengo mucho, pero si me permitís robaros unos 5 minutos más, quiero acabar respondiendo la pregunta de qué nos diferencia entonces de cualquier club social o de cualquier lugar donde tenemos comunidad. Mirad, el viernes Moy y yo nos pusimos guapos. Yo me corté el pelo incluso y me hice las uñas porque teníamos una boda. Y mis padres se quedaron con los niños, así que era una boda para ir allí, disfrutar. Mi mamá me decía, ¿qué expectativas tienes cuando iba en el coche? Y yo, mis expectativas eran ponernos guapos y estar juntos. Y bueno, claro, ir a la boda, ¿no? Y ver cómo se prometen amor eterno. Y era para un compañero del trabajo. Y era precioso la boda, escogieron un lugar impresionante en los que se veía la playa. Mira si era idílico, y esto os lo prometo, que después de casarse empezaron a saltar delfines tras ellos. Que estoy hablando que esto estaba en Vilanova, Delfines, era idílico. Y incluso la mujer que hizo de maestra de ceremonias habló y dijo cosas muy bonitas, tenía un escrito, luego salió la familia, era muy emotivo, yo lloré, y era muy bonito. Y mientras escuchaba todo esto, decía, a la misma vez, qué pena. Porque están hablando de un amor a medias. Porque no había pacto. Para ellos no en ningún momento dijeron, te amaré para siempre. Era como, bueno, hay que trabajarlo para que esto continúe. Y hay bodas en las que seguramente no son ni cristianas, pero sí que están haciendo el pacto. O sea, sí que estaban haciendo un pacto de exclusividad dentro de lo que se podía. Pero nos olvidábamos, no estaba ahí en medio, el que ese pacto
es tan profundo como el pacto que Dios ha hecho con nosotros, que es de sacrificarte a ti mismo. Y a veces sucede que puedes ir a bodas, desgraciadamente a día de hoy también en bodas cristianas, en las que prometes amor eterno, pero luego cuando vienen las dificultades, porque no me voy a sacrificarte a mí mismo del todo para que esto salga adelante. Y pensaba en esto de que era preciosa, pero echaba de menos a Dios, porque para mí sin Dios eso no tenía sentido. Así que quiero acabar con 1 de Corintios 13, ya que no lo leyeron en la boda, lo leo hoy aquí. Pero también sobre todo porque 1 de Corintios 13 no está hecha dentro del pacto del matrimonio. No es una carta para dos enamorados. Está escrita en el contexto de la Iglesia de Cristo. Ese es amor tan precioso, tan puro, que nos prometemos muchas veces en las bodas, es el amor que Pablo nos insta a prometernos a los que tenemos al lado. Y ahora quiero que os giréis y os miréis entre todos. Sí, daros la vuelta, así también no os cansáis. Y ahora lo voy a leer. Porque cuando lo escuchas en una boda piensas, qué bonito, creo en el amor, qué bonito que se lo prometan entre ellos. Pero ese amor tan perfecto, tan desinteresado, es el amor que nos tenemos que tener nosotros como iglesia. Y esa será la mayor diferencia. Juan 13:35. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tenéis los unos con los otros. Y mirar, ojalá pasen los años y veamos esta iglesia llena de errores por nuestra parte, que pasará, llena de malas decisiones, porque las haremos. Pero si pasan los años y podemos mirarnos entre nosotros y saber que seguimos intentando luchar para que este sea el amor que nos caracterice, estaremos haciéndolo bien. Porque por encima de todo, mantengamos ese amor. Dice que no importan los dones. A mí no me importa ser la iglesia donde hayan más sanidades. Amén, las haya para que miles de personas conozcan a Dios a través de eso. No necesito ser la iglesia que hayan más profecías. Ojalá las hayan para que la gente pueda venir aquí y verse cara a cara con Él. No me importa ser la iglesia más moderna, con mejor decoración, con mejores predicaciones de cualquier iglesia a la rotonda, ni la alabanza más alucinante que parece un concierto. Me da igual. Seamos conocidos por ser la iglesia que ama como Jesús nos ama. Que esa sea nuestra aspiración. Así que, dice así el famoso versículo, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, ¿sabéis cuándo es lo perfecto? Cuando la iglesia se une de nuevo con su esposo, con su novio, en esas bodas del Cordero con su iglesia. Entonces lo que es en parte se acabará, porque no necesitaremos profecías ni sanidades en un mundo donde no hay dolor, en un mundo donde nuestra comunicación es directa con Dios. Cuando yo era niño hablaba como niño, decía Pablo, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño.
Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sabéis por qué? Porque llegará un momento en que nuestra fe se verá contestada, en que nuestra esperanza se verá reflejada, pero nuestro amor seguirá allí presente y para siempre y eternamente. Y lo más importante es eso. Así que cuando hablamos de conecta con la iglesia, te voy a animar, no que conectes con Friends, no solo a que conectes con el de al lado, te voy a animar a que ames como Cristo te amó, a que ocupes el lugar que Cristo tomó por ti para con otros, a que cuando salgas a la calle sigas conectando con la iglesia, sigas siendo nación santa, sigamos siendo pueblo escogido y sigamos revolucionando el mundo que necesita conocer a Dios, para que el día de mañana, cuando vayamos como iglesia a esperar a nuestro esposo, podamos ir acompañados. Y con esto os quería dejar. Así que, si me dejáis, acabamos con una oración. Dios, gracias, porque eres lo más increíble que nos ha pasado a cualquiera de los que estamos aquí. Y gracias porque esta mañana, mientras estabas tú mostrándome estas cosas, no paraba de decir, wow, Dios, es que eres increíble. Es que todo, es que cada vez cuando me acerco a la Biblia veo que lo tienes todo pensado. Es el mejor libro jamás escrito, porque desde la página 0 hasta la última página todo está conectado, todas las subtramas se ven enlazadas con la trama principal, y tu final es el colofón más increíble que hay. Y aunque no hemos llegado a ese final, Dios, hoy te quiero pedir como iglesia que esperemos pacientes, como una novia que espera a su esposo, buscando esa santidad, buscando ser puros, buscando ser santos, buscando amar como tú nos has enseñado a amar. Ayúdanos, Dios, a recibir más de tu amor. Yo te quiero pedir para que mientras caminamos por la calle, mientras vamos al trabajo, mientras leemos la Biblia, ponemos música de alabanza en nuestras casas, podamos ser tocados una y otra y otra y otra y otra vez por tu amor. Podamos recordar, vivir, entender el sacrificio que tú hiciste y lo poderoso que fue que tú caminaras entre esas dos mitades de animales, diciendo, aunque sé que tú no cumplirás tu parte, yo la cumpliré por ti. Y lo siento, Dios, lo siento por Gretel, por todas las veces que yo menosprecio eso que tú hiciste, por todas las veces que te engaño, y no te engaño como una niña que luego pide perdón a su padre, sino como una mujer infiel que dice que no encuentro lo suficiente en ti, lo de buscar en otros lugares. Lo sentimos como iglesia cuando realmente rompemos ese pacto. Ayúdanos a amarte, a buscarte y a esperarte como tú nos has enseñado a esperarte. Y ayúdanos, Dios, y hoy proclamo que en esta iglesia vamos a ver sanidades, vamos a ver profecías, vamos a ver gente conociéndote, amigos de la infancia, amigos de la familia que hacía años o que nunca habían dado ningún paso por conocer a Dios. Te pido para que en este lugar puedan encontrarse contigo, puedan ser tocados por tu amor, y no sea solo por grandes predicaciones o por alabanzas en las que tú te mueves, sea porque van a ser tocados por tu amor a través de todos los que estamos aquí, Señor. Y yo quiero eso, lo creo, lo proclamo, y juntos soñamos, Dios, en conectar contigo como la iglesia que tú has diseñado. En el nombre de Jesús, amén.